Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Con tanta razón el salmista decía: yo me alegré por los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y qué bueno es que usted y yo hoy estamos en la casa del papá. Amén. Aleluya. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo muy conocido. Y vamos a meditar algo muy importante en esta tarde. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Me gozo estar aquí. Hemos estado orando por su pastor y sabemos que Dios está obrando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Le digo, es un versículo muy conocido y quizás se lo sabe hasta de memoria. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, porque eres real, porque te mueves en medio de tu pueblo. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Gracias por un pueblo, Señor, que te adora y te alaba con libertad. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde unjas mis labios, Señor, con el carbón encendido. Que seas tú ministrando cada vida, cada corazón, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo lo que sea contrario y a ti te damos la gloria, y a ti te damos la alabanza, y a ti te damos la adoración, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les decía, son unos versículos muy conocidos. Y el encabezado, ahí cuando empieza esta porción de estos versículos, del 25 en adelante, dice el afán y la ansiedad. Y el Señor empieza a decir, ¿verdad? No te afanes por tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Porque tu cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hace una pregunta. Y luego dice el Señor: mira las aves del cielo, que ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vuelve a hacer una pregunta y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Y luego entonces nos hace otra pregunta a usted y a mí y nos dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, o sea, por mucho que se preocupe, por mucho que intente, por mucho que se mortifique, por mucho que trate, dice, añadir a su estatura un poco más? Dice: y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, dice, cómo crecen. ¿Y ellos no trabajan, Lila? Y lo dice: pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza, con todo su poder, con toda su majestad, porque era un rey. Dice: ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aleluya. Y es una pregunta retórica. O sea, es una pregunta con la que Dios nos confronta. Porque sabe que Dios, hermano, a usted y a mí, a través de la palabra, nosotros somos confrontados. El Espíritu Santo nos confronta. El Espíritu Santo nos lleva a ver nuestras debilidades, nos lleva a ver los lugares donde Dios necesita trabajar más en nosotros, donde nosotros tenemos que aprender a confiar más en Dios.
y le digo, el encabezado aquí dice la afán y la ansiedad. Y luego dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, o sea, está hablando, los que no están bajo el pacto, la gente de afuera, la gente que no me conoce, la gente que no me honra, los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. ¿Sí? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Aleluya, glorioso. Déjeme le digo algo. Empezando, el tema es la presencia de Dios. Empezando por reconocer nosotros lo que encierran estos versículos. Porque muchas veces cuando nosotros leemos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Déjenme me enfoco en la segunda parte del versículo, porque donde me voy a enfocar en todo el mensaje va a ser en la primera parte. Entonces yo quiero que usted y yo seamos confrontados primero con la segunda parte. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué son todas las cosas que van a ser añadidas? Porque a veces, ¿saben que a veces nosotros usamos mal los versículos? A veces les damos una interpretación incorrecta. A veces decimos, la casa de mis sueños es una casa de 2 millones de dólares. Esa es la casa de mis sueños. ¿Quién no? ¿Verdad? Yo creo que todos quisiéramos una casa allá en el barrio de los millonarios, con alberca, oiga, con todas las comodidades, y de repente nosotros miramos a alguien que vive y decimos, wow, qué casa, y yo quisiera una así, y a lo mejor empezamos nuestra mente, ¿verdad? Y decimos, Señor, tú me puedes dar esa casa. La Biblia dice que yo busque el reino de Dios y tú me vas a dar todas las cosas, van a venir por añadidura. Espérame. Porque si Dios sabe que tú no puedes mantener una casa de 2 millones con el salario que ganas, ¿para qué te va a dar algo que no vas a poder sostener? ¿Para qué te va a dar Dios el Mercedes del año si el primer descompostura no tienes para ponerlo? ¿Sí? O sea, tenemos que entender y ser realistas. Que aquí Dios está hablando todas estas cosas. Dios está hablando de las necesidades básicas. Aquí está diciendo la comida, ¿sí? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Dios está diciendo que todas tus necesidades, o sea, el salmista dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que me pide pan. ¿A cuántos les ha faltado comida? ¿Verdad que a nadie? No. ¿Le ha faltado ropa? ¿Le ha faltado techo? Dios ha sido fiel. Dios ha suplido sus necesidades básicas. Dios ha abierto puertas a veces de donde menos nos imaginamos. Nos ha llegado la bendición, hermano. Déjenme decirle, nosotros que tenemos un ministerio misionero, de repente llegan las bendiciones donde menos esperamos, porque así es Dios. Amén. Así es Dios. Dios sabe bendecir. Dios sabe abrir camino donde no hay camino. Dios sabe suplir nuestras necesidades, porque Él dice, ni aun Salomón, que era el hombre más rico de su época, el hombre millonario del momento, se vestía con todo el esplendor que yo puedo vestir a los lirios. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios dice, ¿qué no te puedo yo vestir a ti? ¿No le ha pasado que de repente usted pasa, nosotros las mujeres, hermano, yo no soy de levantar bien a los brazos, pero a veces salgo a otros asuntos y paso en otro y uno, y paro. Y de repente me doy cuenta que Dios tiene una bendición ahí para mí. Que usted se da cuenta que usted se encuentra cosas que wow, y usted dice, $2, $3. Si esto en la tienda cuesta $80, $100, y usted se queda sorprendido cómo Dios bendice a sus hijos. Cómo Dios trae bendición a veces de una manera sorprendentes y sobrenaturales. ¿Sí? Entonces dice, busca primero el reino de Dios. Ok,
entramos ya al mensaje. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Porque mire, Romanos 14, 17, oiga bien, me da una afirmación y me confirma lo que dice Mateo 6:33. ¿Sí? Porque Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ¿qué dijimos? Dios dice, yo me encargo de suplir tu comida. Dice, no es comida ni es bebida, porque de eso yo me encargo, yo te lo doy, yo te lo suplo. Mateo 6:33. Mateo 6:25 nada. O sea, dijimos, eso no es el reino de Dios. Y Dios dice, yo voy a suplir tus necesidades básicas. Y dice Dios en Romanos 14, 17, hablando del apóstol Pablo, el reino de los cielos no es ni comida ni es bebida. ¿Qué dice? Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Entonces te das cuenta que el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios representa algo más que a lo mejor lo que nosotros nos hemos imaginado. Juan el Bautista empezó a predicar, ¿verdad? Cuando Jesús iba a aparecer en su ministerio terrenal, y Juan el Bautista empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y usted oye a Juan el Bautista predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Busca primero el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Sí? Porque Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Bendito Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de que Jesús iba a aparecer en su ministerio terrenal. Entonces nos damos cuenta que la manifestación de Dios en la tierra es Jesús, que Juan el Bautista estaba hablando de Jesús, y que cuando Jesús aparece en su ministerio terrenal en la tierra, el reino de los cielos aparece en la tierra, se manifiesta en la tierra, viene a la tierra. Entonces nos damos cuenta que es la manifestación de Dios en medio de los hombres. Amén, glorioso Rey. Hay gente que le dice, ya el reino, y que el reino, y le predican el reino. El reino, hermanos, ya se manifestó a nosotros, a nuestros corazones, porque Jesús está en medio de nosotros. Amén. Porque Jesús está en su corazón y en el mío. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, nos damos cuenta que el reino de los cielos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Jesús ya se manifestó, oiga bien, aquí en la tierra, y ya vino a su ministerio terrenal, y Juan empezó a profetizar el reino de los cielos se ha acercado, y estaba hablando de Jesús en su manifestación terrenal, y el día que usted le abrió las puertas de su corazón a Jesús, y le dijo, entra a mi vida, transfórmame, el reino de los cielos llegó a su vida, llegó a su corazón, llegó a su casa, llegó a su familia, llegó a sus finanzas, llegó a todo lo que usted es, porque el reino de los cielos es la presencia de Dios en la vida de cristiano. Ese es el reino, es la presencia de Dios. Por eso Moisés, fíjese bien, Moisés nosotros lo vemos que cuando él sabía que se iba a enfrentar a Faraón, oiga, qué tremendo, que Dios lleva a Moisés al desierto después de haber vivido en el palacio, después de haber sido criado en el palacio, lo lleva al desierto a cuidar ovejas. Alabado Dios. Después de haber sido la persona que estaba ahí sentadito en la silla, y ahí estaban las sirvientas echándole el besito a Moisés.
quiere mi Señor? ¿Qué se le antoja? Quiero unas uvitas, quiero una coquita con vino, quiero pan, quiero comida. ¿Cómo se imagina usted a Moisés cuando estaba en el palacio? Antes de vivir al desierto. Era el hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe. Aleluya. ¿Sí? Santo eres. Yo no sé, yo le digo a la iglesia que yo soy bien imaginativa. Yo me imagino toda la película. Yo me imagino toda la película siempre. Yo leo los versículos y me hago toda la película en mi mente. Yo me lo imagino ya no sé, sentado así todo, ay, con sus capas y su corona de oro y todo el asunto. Y yo me imagino todo. Y entonces, ¿qué quiere mi Señor? Y luego Dios se lo lleva al desierto. Alabanzas al Rey, aleluya. Allá con la tierra, allá donde se levantan las tormentas de arena, allá donde se le quiebra la piel, allá usaban cremitas y leche ¿qué se llama la Cleopatra? De cabra, para que tuvieran la piel bonita y todo eso. Y allá Dios lo lleva al desierto con las tormentas de arena y tiene toda la piel quebrada, quemada por el sol. Ya no es el mismo Moisés. Ya no es el mismo. Y ahora Dios le aparece en una zarza. Y ahora está ahí Moisés en el desierto, transformado totalmente de la persona que era en el palacio. Ahora es un hombre rústico, rural, ahora es un hombre diferente. Ahora, en lugar de estar él mandando a sus siervos, ahora él trabaja para el suegro. Nomás dice para el suegro. Ahora se somete a las órdenes del suegro. Y como era muchachito de la casa, ¿verdad? Porque era el príncipe y todo le traían y todo le hacían. Imagínense que al principio no sabía cuidar ovejas. Imagínense que el suegro le decía, no, pues es así no es, tienes que hacerlo. Y él no estaba impuesto a que le dieran órdenes. Y él no estaba impuesto a que lo corrigieran. Y allá lo trae Dios en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Aleluya. Porque Dios tenía que cambiar su personalidad. Aleluya. Y allá llega Moisés. Y allá le aparece Dios. Gloria a Dios para Él tiene un siempre. encuentro con la presencia de Dios. Amén, glorioso Jesús. Él tiene un encuentro. Hola bien. En esa zarza ardiendo con el reino de Dios en la tierra. Se le manifestó el reino de Dios. Entonces nosotros vemos que cuando Dios le envía y le dice, vas a ir a Faraón, otra vez allá donde vine, donde era el papichulo, donde era el hijo de la casa, donde era yo el príncipe, y ahora mírame cómo voy, todo quemado por el sol, toda mi piel maltratada. ¿Qué van a decir? Aleluya. Imagínense lo que tenía que enfrentar. Glorioso Rey, aleluya. Pero no solamente eso, sino que él conocía la dureza del corazón de Faraón. Y él le dijo a Dios, si tu presencia Aleluya. si tu presencia no va conmigo, no me saques. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Amén, alabado Dios. No podemos ir a ningún lugar sin tu presencia. Fíjese qué importante que Moisés, habiendo conocido ahí en aquella zarza ardiendo la presencia de Dios, se dio cuenta que era lo único que necesitaba para enfrentarse a Faraón. Era lo único que necesitaba para guiar al pueblo por el desierto y llevarlo por el camino a la tierra prometida. Era lo único que él necesitaba en aquel momento. Era la presencia de Dios, era la manifestación de Dios en la tierra, era la manifestación del reino a través de la presencia de Dios. Gracias, Cordero. Por eso le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, ni nos saques de aquí. Porque es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Aleluya, te alabamos, Cordero. Busca primero el reino de Dios. Mire qué importante, hermano. Nosotros vivimos en un tiempo, en un mundo Aleluya. donde nos hemos materializado tanto. Todos tenemos que trabajar y lo necesitamos.
¿Verdad que no? El agua no se paga sola. Aleluya. Su vehículo no se paga solo. La gasolina no se la regalan. Usted tiene que trabajar para comer, para vivir, para mantener a su familia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Pero ciertamente, vamos a ver si se hemos puesto primero, oiga bien, las cosas materiales y en segundo plano a Dios. Amén. Yo les decía que yo miré un documental. A mí, cuando yo miro televisión, a mí me gusta ver cosas con las que iba a aprender algo. Entonces a mí me gusta ver documentales, a mí me gusta ver forenses, a mí me gustan mucho los forenses. Los forenses. Eso es lo que me gusta a mí ver cuando veo televisión, que no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero cuando lo puedo hacer es lo que veo. Y miré este documental de una serie que hicieron, y esa serie se trata, la hicieron después del 9/11, de lo que pasó en el 9/11, del ataque a las torres y todo ese ataque terrorista. Alabado Dios. Aleluya. Y esa serie es acerca de los policías, los bomberos y los paramédicos. La vida de ellos, cómo viven, y ahí te das cuenta cómo muchas veces batallan porque los salarios no son tan, no hay ningún policía ni ningún paramédico, no son tan buenos. Sabe que la gente que nosotros necesitamos de primera instancia, que son esas personas, que son los educadores, los maestros, no ganan buenos salarios. Y tú te das cuenta que un futbolista o un basquetbolista que anda detrás de una pelota hacen contratos millonarios y hacen millones, los artistas hacen millones y se llenan los estadios para oírlos y ganan millones en una noche, en un evento. Y las personas que de verdad necesitamos batallan a veces para sobrevivir. Y meditando sobre esto, Dios me decía, fíjese lo que Dios me decía, que le digo, a mí Dios me habla así a veces cosas que... Porque yo pensaba, ojalá que nunca lo necesitemos, ¿verdad? Pero mostraba el documental cómo después del ataque terrorista, la gente iba a las estaciones de bomberos y de policías y les llevaba donas, les llevaban un pastel horneado, les llevaban una comida, les llevaban, o sea, de agradecimiento por cómo se entregaron ellos y todo lo que hicieron en esos días. Y me decía el Espíritu Santo, ¿te fijas cómo antes quizás nunca tuvieron eso? Pero ahora como se dieron cuenta de lo importantes que son, la gente está haciendo eso, llevándoles cosas en aprecio por lo que hicieron. Y yo me quedé y dije, sí. Y me dice el Señor, ¿sabes qué así es la gente? Mucha gente a mí me busca hasta cuando tienen necesidad de mí. Mientras no tienen necesidad, no me buscan. Por eso me decía el Señor, por eso los lugares de placer están llenos de gente. Usted sabía que cada noche, que cada fin de semana, que hay eventos, que hay bailes, que hay cosas así, muchos hijos de cristianos andan ahí. Muchos cristianos que un día fueron profesaron fe andan en esos lugares, que se han olvidado de Dios y le han dado la espalda a Dios, y porque han sentido que todas las cosas van bien, y dice Dios, un día van a venir otra vez. Pero ¿saben por qué van a venir? Porque van a tener necesidad, porque se van a enfrentar a un problema que no va a tener solución humana y van a venir a su presencia. Gloria a Dios. Que no sea ese caso. Santo Dios. Que nosotros seamos de las personas que buscamos la presencia de Dios de continuo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Que usted y yo seamos de las personas que queremos la presencia de Dios habitando continuamente en nuestros corazones. Moisés le decía a Dios, si tu presencia no va con nosotros, ni nos saques, no nos muevas, no nos lleves. Él sabía, oiga bien, que los israelitas habían sido esclavos por más de 400 años. Él sabía que los israelitas no tenían ninguna educación militar. Ellos
va detrás de nosotros nos destruye en un momento. Faraón puede contra nosotros en un abrir y cerrar de ojos y nos destruye. Y Moisés, ¿por qué no le pidió a Dios un ejército? ¿Saben por qué? Porque Moisés sabía que si la presencia de Dios iba con ellos, la presencia de Dios era suficiente para librarnos de cualquier enemigo. La presencia de Dios era suficiente para sacarlos adelante con mano poderosa. La presencia de Dios les aseguraba la victoria absoluta en contra de cualquier enemigo. Él sabía eso. Por eso él no le pidió a Dios un ejército. Aunque los israelitas no estaban preparados para la guerra, él sabía que el Dios de los escuadrones de Israel iba con ellos. Ellos tenían la victoria asegurada. Hay una historia muy importante en Primera de Crónicas, capítulo 13. Y es cuando David quiso trasladar el arca del pacto una vez más hacia Jerusalén después de que había sido robada. Y cuando él fue con los filisteos a traer el arca, él se dio cuenta, bueno, él sabía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y él sabía que tenía que ser cargada de una manera que Dios lo había estipulado, que Dios lo había ordenado, que era la manera que lo iba a cargar. Dice la palabra que cuando ellos llevaban el arca ahí en aquella carreta con los bueyes, dice que en la carreta pegó en una piedra o algo y dice que la carreta se iba a voltear. Y Usa fue rápido para detener al arca para que no se cayera. Y dice la palabra que cayó Usa muerto. Entonces dice que por eso, versículo 12 del capítulo 1 de Crónicas, capítulo 13, dice: David temió aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. Miren lo que dice. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Fíjese bien. ¿Qué le dije que representaba el arca? La presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué le llevó David a Obed-edom a su casa? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Santo Dios poderoso. Más que un arca, más que aquello que Dios había ordenado, como se hiciera aquel arca del pacto que representaba la presencia de Dios, más que aquel utensilio de adoración, David le llevó la presencia de Dios a la casa de Obed-edom. Alabado Dios. ¿Y qué dice? Bendijo. Uy, a mí me encantó esa palabra. Cuando yo leí esta historia, dice: bendijo Dios la casa, la familia de Obed-edom. ¿Sabe por qué? Porque llegó la presencia de Dios a su casa. Porque llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-edom y la presencia de Dios hizo la diferencia. ¿Sabe una cosa? Si Obed-edom y su esposa estaban al punto del divorcio, el matrimonio se compuso. Yo no sé por qué estés atravesando, pero déjame decirte que cualquiera que sea la situación se va a componer cuando
si puede cambiar al muchacho más rebelde, al muchacho que anda más perdido, al hijo que no quiere nada con Dios, la presencia de Dios sí lo puede cambiar. La familia de Obed-Edom fue transformada. Bendijo a Dios, dice Obed-Edom y su familia. Uy, ¿qué significa bendecir? Su salud, hermano. Aleluya, santo. Yo no sé si estaría enfermo él, su esposa, su hijo, pero yo te aseguro que cuando la presencia de Dios llegó a su casa, él empezó por sanar toda enfermedad, toda dolencia, todo padecimiento, todo lo que hubiera en aquel lugar. Y en este momento, cualquier enfermedad, nosotros declaramos que es sanada, porque la presencia de Dios cuando viene a tu casa, viene para traer sanidad, para traer restauración, para hacer las cosas que parecen imposibles para los hombres, pero dice Dios, para mí todo es posible. Glorioso Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Imagínense las finanzas. Oye, hermano, porque ahora que estamos en inflación, una amiguita mía puso ya ve que ponen muchas cosas en Facebook y uno a veces, yo en realidad no me acepto para felicitar a los que cumplieron años, que a veces me pasan, pero a veces me encuentro con cosas ahí chuscas, porque la gente sube tanta cosa. Y puso, yo no entiendo cómo 4 más 2 más 7 más 5 es igual a 528, porque siempre que voy a Walmart pasa lo mismo, algo así. No se las decir, pero así era, que uno echa la canasta 7, 12, uno la echa, y para cuando uno se acordó ya son $528. Las mujeres no entienden, ¿verdad? Y luego estos que saben de mercadotecnia, ¿verdad? Porque las necesidades básicas, ¿verdad? Lo que necesito no siempre leche, huevos, queso, las cosas básicas, chorizo, lo que comemos los mexicanos, allá en otras se lo ponen, para que usted pase por toda la tienda y entonces va pescando y para cuando menos se acuerda usted iba por leche y ya lleva una canasta llena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, amén. Las hermanas me entienden, hermanos, a lo mejor ustedes no, pero las hermanas sí me entienden. Amén, glorioso Jesús. Pero imagínense las finanzas. Porque Dios es el Dios del dueño del oro y de la plata. Amén, alabado Y Dios. cuando de repente tú dices, no tengo. Y cuando de repente tú dices, no me alcanza. Y cuando de repente tú dices, no sé cómo le voy a hacer. Porque déjame decirte que dice la palabra que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Aleluya. Y cuando habla de bendecida, quiere decir que todas las áreas de su vida, como dice Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Déjeme decirle que las finanzas de esa casa, hermano, también se vieron bendecidas. Yo quiero decirte que el Dios al cual tú y yo le servimos, no importa que estemos en inflación, no importa que el gobierno esté haciendo lo que esté haciendo, no importa que las cosas estén subiendo y que a lo mejor los salarios son los que no suben, pero déjame decirte que el Dios que tú y yo le servimos es el dueño del oro y de la plata, es el Dios de toda provisión y de toda multiplicación, y declaramos bendición sobre tu vida, bendición financiera, bendecimos tu casa y declaramos que tus finanzas son bendecidas en el nombre de Jesús, que se rompa toda maldición y que tú puedas honrar a Dios con tus bienes. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Rey. Porque cuando la bendición de Dios llega, es porque la presencia de Dios llegó a ti. Aleluya. Amén. Si tú quieres bendición, Glorificado Dios. ¿sabes? Porque muchas veces decimos a Dios, bendíceme, bendíceme. Pero la presencia de Dios allá la dejamos. Digno eres, Jehová. Pero no buscamos primero el reino de Dios. Glorificado eres, Padre. Andamos detrás de otras cosas primero. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio. Aleluya. Busca primeramente el reino de Dios, porque cuando tú buscas primero el reino de Dios,
Pero déjame decirte que para el pueblo de Dios, oiga bien, aunque se anuncie calamidad, usted y yo debemos de tener confianza que Dios está con nosotros. Y que si la presencia de Dios está con nosotros, óigame una cosa, a nada ni a nada le podemos tener. Los procesos que estemos atravesando, ¿sabes que tienen un propósito? Si hay un proceso que Dios nos está permitiendo tener, tiene un propósito. Pero mientras la presencia de Dios esté conmigo y mientras la presencia de Dios me acompañe durante el proceso, yo estoy segura que Dios se encargará de todas las situaciones en mi vida. Gloria a Dios. Yo estoy aquí para decirte, Glorioso Rey. oiga bien, que es tiempo de que la iglesia busque primeramente el reino de Dios. Amén, aleluya. Las cosas no se van a poner mejores, hermano. No. Las profecías todos los días se están cumpliendo una tras otra. Y estamos viendo las cosas. Y nos estamos dando cuenta que las cosas no se están poniendo bien. Usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que saber que tenemos un compromiso con Dios y con su palabra. Y que si hay algo que usted y yo tenemos que buscar, es la presencia de Dios en nuestra vida. Que usted y yo podemos decirle a Dios como le dijo Moisés: si tu presencia no está conmigo, Señor, yo no quiero seguir aquí. Señor, aleluya. Porque sabe una cosa, en todo esto que está pasando a nuestro alrededor aquí en el mundo, en todo lo que está aconteciendo, lo único que nos va a sostener y sustentar es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo único que nos va a sostener, mi amado hermano, es la presencia de Dios en medio nuestro. Gloria a Dios. Yo voy a invitarle en esta tarde que se ponga de pie. Trato de ser breve porque luego a veces me extiendo mucho. Pero yo voy a invitarle a que hagamos un altar de adoración. Mire, Aleluya. ahora tenemos muchas cosas que pedirle a Dios. Grande eres, Rey poderoso. Que a lo mejor usted vino cargado de peticiones. Y a lo mejor usted dijo: estoy ya desesperado que se llegue la hora del servicio para ir a la casa de Dios y presentarle mi petición, mi necesidad. Bueno, esta noche, Dios, esta tarde, Dios te dice: no te apures porque yo sé tu necesidad. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que yo quiero ahorita es adoración. Amén, glorioso Jesús. Podemos hacer un altar de adoración. Podemos venir aquí al altar y adorar en unos momentos y decirle: Señor, quiero buscar tu presencia. Aleluya. Antes que cualquier otra cosa. Glorioso Rey. Porque nuestro Padre sabe de que tenemos necesidad. Nuestro Padre sabe de que tenemos necesidad. No eres para siempre, Jesús. Aleluya. Pero podemos venir a adorarle a Él y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Podemos venir y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, delante de ti. Me rindo en adoración delante